Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a mi nuevo video y les agradezco mucho por haberse suscrito al canal, por ver los videos, por activar las notificaciones, divulgar a sus conocidos acerca de este canal que apenas está empezando. Poco a poco iré subiendo muchos videos para que el otro año los que entran a ver materias de química orgánica pues tengan un buen material para estudiar y que les sirva como una excelente herramienta. Hoy les hablaré un poco de sustituciones aromáticas, sustituciones electrofílicas aromáticas con bencenos sustituidos. Los que no vieron el video anterior los invito a que lo vean, donde doy como las principales características de la sustitución electrofílica aromática. Entonces aquí lo que vamos a hacer es trabajar con bencenos, recordemos que este es el benceno, que ya tienen un sustituyente. Vamos a trabajar dos conceptos básicamente. Un concepto de activación-desactivación y otro concepto que lo vamos a llamar orientación o dirección. Eso ya lo iremos desarrollando poco a poco. Entonces, aquí tenemos el fenol. El fenol entonces es el alcohol del benceno y lo que vamos a hacer es poner un segundo sustituyente sobre el anillo de benceno. Vamos a hacer una sustitución electrofílica aromática sobre este anillo. Entonces se va a hacer aquí una reacción de nitración donde se busca poner un grupo nitro. Entonces, si entra un segundo grupo, pues hay varias opciones de posición donde pueda llegar ese grupo nitro. Entonces podría ser en la posición 2, o sea, este que sea el 1, el carbono 1 donde está unido el OH y el 2 que sea el nitro, puede ser el mismo que llamamos orto. La otra posibilidad sería en la posición 3, que sería el meta, y la otra que sería en 4, que sería la posición para, la que está totalmente opuesta. ¿Qué sucede? Resulta que este grupo OH hace que el grupo nitro quede en la posición orto y en la posición para. Entonces, el concepto de director o el concepto de orientador. Entonces, yo puedo decir que el grupo OH, el grupo hidroxilo, es un grupo orientador o director orto-para. Sin embargo, en meta no me da casi producto. Y como una conclusión importante de esto es que cuando nosotros hagamos una sustitución electrofílica aromática, la mayoría de las veces, casi que todas las veces, vamos a tener mezclas de productos. Necesitaremos una etapa de separación antes de purificar el producto que necesitamos. Comparando un poco con este otro grupo, este es el grupo nitro. Vamos a hacer una segunda sustitución con este grupo nitro, una segunda nitración. ¿Y qué va a pasar? Puede quedar también orto, meta, para, pero en este caso el grupo nitro lo que hace es que se oriente o se dirija el segundo grupo hacia la posición meta, la posición 1, 3. Entonces nosotros podemos decir que el grupo nitro es un orientador o es un director meta, mientras que el grupo OH era un orientador o un director orto-par. Algo que me gustaría que observaran bien son las condiciones. Veamos la anterior, que aquí está el fenol, el grupo H, y las condiciones para hacer la nitración son ácido nítrico, ácido acético, 60 grados. O sea, la reacción transcurre como muy bien, no hay que tener una consideración muy especial. Mientras que cuando yo tengo el grupo nitro, vean que necesito ácido nítrico, ácido sulfúrico, ya es una mezcla mucho más fuerte de ácidos. Cuando uno mezcla estos dos ácidos tiene que hacerlo en un baño de agua y hielo, ponerle un poquito de sal como para controlar un poco porque esta reacción es bastante exotérmica, la mezcla de los dos, del nítrico y del sulfúrico. Después de que ya se ha mezclado y se deja agitando por un cierto tiempo, se remueve el baño de agua y hielo y pues acá lo dejan 24 horas a 25 grados. Cuando vean que ponen 25 grados es porque le dejaron más o menos como a temperatura ambiente. Entonces vean que las condiciones para el grupo nitro son un poco más fuertes que para el grupo OH. ¿Qué quiere decir esto? Y lo veremos con más detalle más adelante. Que el grupo nitro le baja la reactividad al benceno y necesitamos unas condiciones más fuertes, mientras que el grupo OH le aumenta la reactividad al benceno y las condiciones son más sencillas de reacción. Así podemos trabajar el otro concepto que es que el grupo OH, como aumenta la reactividad del anillo, lo vamos a llamar un grupo activante, mientras que el grupo nitro, como le baja la reactividad al anillo de benceno, lo vamos a llamar un grupo desactivante. Aquí tenemos una tabla bien importante. A la izquierda tenemos grupos que son directores, que son orientadores ortopara, y a la derecha los que son orientadores meta. Tenemos un modelo de reacción. ¿Cuál es el modelo de reacción? Tenemos ese de benceno sustituido. Entonces, esto que dice sub simplemente es el sustituyente que lo cambian por cualquiera de estos, ¿sí?
Y lo que se va a hacer es una segunda nitración. Claro, acá no se especifican más condiciones porque cada uno puede tener condiciones totalmente diferentes. Lo que se está viendo es más o menos cuál es la relación que se obtiene de productos. Cuando yo tengo el grupo H, 50-50 del ortopara, del meta no se obtiene casi que nada. Cuando tengo una amida, en este caso, digamos, todo este grupo cuando está unido al benceno, por acá como sustituyente, me forman la que conocemos como la acetanilida, pero vean que el nitrógeno, esto es una amida, pero el nitrógeno está unido directamente al benceno, no es una amida unida por el carbonilo, sino por el nitrógeno. Me da también producto orto y me da producto para, sobre todo en producto para. Vean que como este es un grupo grande, la posición orto puede estar con un poco de impedimento, entonces se favorece la posición para. Estos son los orientadores ortopara, entonces vean el grupo H, la amida, el NH, el CH3, que es el grupo metilo, y esto es importante, los grupos alquilo, las cadenas, son realmente orientadores ortopara. También se consideran como activantes, ya veremos más adelante. Y los halógenos también son orientadores ortopara. Los halógenos hay que tener una consideración por ahí especial, pero principalmente lo que podemos decir es que son orientadores ortopara. Los que son directores o que son orientadores meta, entonces grupos como el grupo nitro, acá tenemos este nitrógeno, pero el nitrógeno está positivo, tenemos el ácido, el grupo ciano, el éster, y vean que la particularidad es muy fácil de determinar. Los que consideramos como ortopara son sustituyentes que van a tener pares de electrones, ¿sí? Como el grupo H, aquí que está la amida pero unida por el nitrógeno. En este caso es la excepción, los grupos alquilo, pero ya veremos más adelante cómo se analiza. Mientras que en estos grupos la principal característica, digamos, estructural es que poseen enlaces pi, enlaces dobles, enlaces triples, o que a veces, digamos, se encuentran como átomos con carga positiva, el átomo que está directamente unido al anillo de benceno. Digamos el grupo nitro es uno de los mejores orientadores en meta y es que la estructura del grupo nitro es esta de aquí. Tenemos el nitrógeno, está unido a un oxígeno con 3 pares de electrones, a otro oxígeno con 2 pares de electrones. ¿Y qué pasa? Este oxígeno de acá tiene una carga negativa y pues el nitrógeno va a tener una carga positiva. Si no recuerdan cómo asignar la carga negativa y positiva, hagan uso de la carga formal, que así muy fácilmente lo pueden saber. Entonces, ¿qué resulta? El grupo nitro tiene el nitrógeno con un doble enlace con el oxígeno. Este de aquí era el caso que les decía, el átomo con carga positiva. El grupo ácido, pues claramente tiene es un grupo carbonilo, ¿cierto? Entonces tiene también un doble enlace. Vean que se están pareciendo mucho de estos grupos. El grupo ciano, pues es un triple enlace, carbono-nitrógeno, y así estos de aquí. Entonces, muy fácil identificar que es un sustituyente que oriente en meta. Entonces, que el átomo que está unido directamente al anillo de benceno, si tiene dobles o triples enlaces, va a ser un orientador meta. Más tarde lo veremos con el otro concepto que es un desactivante. Bueno, entonces, ¿cómo utilizamos la tabla de aquí? Entonces vamos a hacer 3 ejercicios muy sencillos. Tengo el fenol y voy a hacer una reacción de alquilación de Friedel-Crafts. Entonces lo que yo tengo que pensar es dónde va a quedar este grupo, ¿sí? O cuáles son las opciones en las que puede quedar este grupo. Entonces yo simplemente pues dibujo mi reactivo de partida, que es el fenol. Y yo lo que voy a hacer es que voy a dibujar en una primera opción que el grupo etil de esta parte pues me queda en la posición para. En la otra opción, lo que yo voy a hacer es dibujarlo, pero en la posición orto, o sea, en la posición 2. ¿Y por qué? Nos devolvemos un poquito acá y vemos que el sustituyente OH es un orientador orto para, no es nada más. Aquí tengo una nitración y voy a hacer una halogenación, una cloración en este caso. Entonces, lo que yo tengo que analizar es, ¿el grupo nitro orienta en orto para o el grupo nitro orienta en meta? Entonces recordemos que el grupo nitro tiene un doble enlace, nitrógeno-oxígeno, entonces va a tender a ser orientador meta. Entonces ese sería el producto que sería el metacloro-nitrobenceno. Esta es una acilación de Friedel-Crafts y acá tenemos un CH3, y recuerden que esto aquí es un grupo metilo, este sería el tolueno,
Y pues claro, como vamos a hacer una acilación y vimos que los grupos alquilo son grupos que orientan ortopara, entonces quiere decir que el grupo acilo, en este caso el grupo acetilo, va a quedar en orto y va a quedar en par. Entonces dibujamos por acá el tolueno que teníamos de inicio, ¿cierto? Tenemos por acá el tolueno y ponemos una opción que haya quedado en posición orto, ¿cierto? La otra opción, ¿cuál es? Pues simplemente que me quede en posición par. Nos ponemos por acá el CH3 y por aquí ponemos el grupo acetil. Listo. Esas serían las dos opciones para el tolueno. El último entonces tenemos es la acetofenona, que digamos sería como el acetilbenceno. Y como este carbono tiene un doble enlace con el oxígeno, eso lo identifica mucho como orientador meta. Y lo que vamos a hacer es una bromación. Entonces, como es orientador meta y vamos a hacer una bromación, entonces va a sustituir un bromo al hidrógeno que esté en la posición meta. Es decir, que vamos a tener este compuesto de aquí. Entonces, el inicial, lo que teníamos inicial, pues era la acetofenona, ¿cierto? El acetilbenceno. Y en la posición meta, pues va a llegar un bromo. Listo. Así es como se maneja, digamos, la reactividad de los bencenos sustituidos. Esas son como las bases para todo este cuento. Entonces, hay formas muy fáciles de identificar cuando es ortopara o cuando es meta. Entonces, vean que, como les mencionaba por ahí, si un átomo tiene pares de electrones, pues va a tender a ser ortopara. Si no tiene pares de electrones, entonces es ortopara si es un grupo alquilo, como el grupo CH3 en el tolueno. Y es meta si, digamos, el sustituyente contiene un átomo electronegativo cerca al grupo, digamos, donde está unido. Esa es otra opción que les mostraré más adelante. Una forma de ver qué es meta, yo les decía que es con los dobles o triples enlaces. ¿Sí? Nosotros llamamos que estas reacciones de sustitución electrofílica aromática con bencenos sustituidos son reacciones regioselectivas porque la reacción puede transcurrir en varias posiciones de la molécula, pero se favorece una o unas más que las otras. Por eso ya hablamos de regioselectividad. ¿Qué sucede con la reacción en términos de energía? Cuando el benceno ataca al electrófilo, entonces recuerden un poco lo que era el mecanismo de la reacción. Entonces, el mecanismo de la reacción que era simplemente teníamos el benceno, ¿sí? Recuerden que teníamos el benceno y va a atacar a un electrófilo, ¿listo? Entonces tenemos un electrófilo. El benceno ataca al electrófilo, ¿cierto? Y pues va a romper su aromaticidad, que era lo que yo les contaba en el anterior video, que desestabiliza momentáneamente al anillo, ¿sí? Y va a quitar su aromaticidad, sin embargo después se va a recuperar. Entonces el mecanismo, recuerden que era, se toma el electrófilo, se genera este intermediario, que es el que por acá mencionan como el ion arenio, y pues cualquier cosa que pueda actuar como una base, ¿sí? Pues simplemente va a hacer la eliminación de este hidrógeno y va a recuperar la aromaticidad para tener entonces el producto que era el benceno, ¿cierto? En este caso, pues, que sería el benceno con su respectivo sustituyente que fue el electrófilo. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, en este caso tenemos el fenol, ataca al grupo nitro, bueno, no es el grupo nitro, es el ion nitronio, lo ataca, se genera este intermediario. Entonces tenemos, digamos, acá se consideraron dos opciones. Cuando el grupo entra en posición meta y cuando el grupo entra en posición orto. El análisis en posición orto y posición para es muy similar. Entonces resulta que para este caso, cuando se genera digamos, la sustitución y en este primer paso llega el grupo a la posición meta, este intermediario tiene mayor energía que este de aquí. Entonces está más favorecido que sea la posición orto y la posición para, que como les decía el análisis es muy similar. Entonces la diferencia en energías pues va a determinar también la facilidad de que llegue un grupo a una posición o que llegue a otra posición. Eso lo veremos que simplemente es por resonancia. Entonces vean que este es el ejemplo. Entonces lo que les decía del mecanismo, ataca al sustituyente, ¿cierto? Y vean que cuando el grupo nitro queda en la posición orto, o sea en la posición 2, cuando queda en la posición 2, me queda el carbocatión en esta posición. Entonces por resonancia pues pasa el doble enlace aquí, pasa este doble enlace aquí,
la resonancia normal, y vean que en esta estructura, esta es la estructura más importante. Queda el carbocatión directamente en el carbono al que está unido el átomo que tiene pares de electrones libres. ¿Qué quiere decir? Que se puede compensar esta carga positiva con esos pares de electrones libres y generar esta estructura que es bastante estable, ¿sí? En esta estructura todo tiene su octeto, no hay, digamos, un carbono sin un enlace o algo así, no, aquí todo tiene su octeto. Entonces esta estructura está muy favorecida. Si ustedes hacen la resonancia pero con el grupo nitro en la posición meta, nunca va a quedar una carga positiva acá directamente en este carbono. Entonces no se puede generar esta estructura y por eso no va a ser tan estable. En la posición para el análisis es el mismo que yo les decía, ¿sí? La resonancia pues me va a llevar al mismo análisis, ¿sí? Y pues claro, entonces la estabilidad, cuando yo tenga esto en posición para este grupo, pues va a ser exactamente lo mismo. Piense que cuando llega el grupo a posición para, entonces vamos a tener en esta posición, orto al grupo que entró, vamos a tener la carga positiva. ¿Qué quiere decir? Que el análisis se hace, digamos, a partir de una estructura muy similar a esta, ¿sí? Entonces imagínense que acá tenemos el grupo nitro, aquí tenemos la carga positiva. Entonces, ¿cómo lo representamos aquí? Entonces, vamos a poner por acá el grupo OH, ¿cierto? Vamos a poner por acá un doble enlace, aquí un doble enlace. Y ya sabemos entonces que un caso es que el grupo nitro quede acá. Y aquí me quede la carga positiva. Y dijimos que, listo, que esta estructura me lleva a un intermediario estable. Ahora, ¿qué sucede si la carga positiva, si el grupo, digamos el grupo nitro queda en esta posición? ¿Sí? Si el grupo nitro queda en esta posición de aquí, entonces realmente me va a quedar, es un carbocatión por acá en esta posición, ¿sí? Cuando se dé la resonancia, entonces este doble enlace pase aquí, pues ¿qué va a suceder? Pues recuerden que la resonancia se representa con una flecha de doble cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Me va a quedar esto por acá, me va a quedar el OH por aquí, y la carga positiva ahora va a estar sobre este carbono. Y recuerden que lo importante de esto es que los pares de electrones del oxígeno pues van a compensar esta carga. Entonces ese sería el análisis cuando yo tengo el grupo nitro en la posición para, que sería muy similar al análisis con la posición orto. La posición meta no me lo permite, entonces no es muy estable, está favorecida la posición orto y la posición para. ¿Cuál entonces, digamos, sería el mecanismo para este caso? Hablábamos en el anterior video que se da, digamos, una interacción, ¿sí? Para este tipo de reacciones, entonces se da una interacción ácido de Lewis, base de Lewis, donde este carbono, donde este cloro, entonces va a tender a ser como el electrófilo, entonces este cloro queda positivo. Aquí tenemos un grupo que es el grupo metoxi, este va a atacar al cloro, se va a ver todo este pedacito. Incluso veíamos que el electrófilo, uno podría resumir el electrófilo, que el electrófilo es como un cloro, un átomo de cloro positivo, ¿sí? Como si lo podrían hacer de la misma manera, atacar a este y liberar esto, o atacar directamente a ese cloro positivo. Listo, cuando se ataca a ese cloro, pues ¿qué va a suceder? Entonces tenemos el benceno, ¿sí? El benceno entonces ya incorporó en su estructura el cloro. Vamos a poner el cloro en la posición orto, ¿sí? Recuerden, discúlpenme los dibujos, todavía no he podido manejar bien la tabla digitalizadora. Y aquí lo importante es que me va a quedar la carga positiva. ¿Qué podemos hacer? Si acá me queda la carga positiva, pues si quieren podemos representar la resonancia. Entonces este doble enlace va a pasar por aquí. ¿Y qué va a suceder? Entonces me queda un doble enlace por aquí, ¿cierto? Me queda un doble enlace por acá, aquí tengo el cloro y aquí tengo el grupo metoxi, el OCH3. Y aquí me va a quedar la carga positiva, ¿cierto? Si ustedes quieren, podemos seguir las estructuras resonantes, entonces este va a pasar acá, ¿cierto? Y aquí se va a generar, digamos, como una de las estructuras más importantes. Doble enlace acá, doble enlace acá. Aquí tengo el cloro, aquí tengo el grupo metoxi, ¿cierto? Que tiene sus pares de electrones el oxígeno. Y por aquí
pues me va a quedar el carbocatión, ¿cierto? La carga sobre este oxígeno. Y recuerden que sobre este es que se va a estabilizar el par de electrones, como por recordar un poquito esto. ¿Qué sucede entonces? Cuando yo ya estoy en este paso, ¿sí? Pues ya representé cuál es la estabilidad de este. Pero lo que realmente ocurre y la parte más importante es que en este carbono de acá, pues yo tengo un hidrógeno, ¿cierto? Y lo que actúe como una base en el mecanismo, en el medio, cualquier cosa que pueda actuar como una base simplemente, entonces va a venir a tomar ese hidrógeno, a formar el doble enlace y pues va a generar a recuperar la aromaticidad. ¿Qué quiere decir? Que el producto de la reacción aquí pues va a ser simplemente, ¿sí? Uno de los posibles productos pues va a ser este, ahí sí dibujo bien, que sería este, que tenga el grupo metoxi y en posición orto tenga el cloro. El análisis pues lo puedo hacer igual para la meta y para el para, pero recuerden que en la posición meta no se estabiliza de esta manera, mientras que en la posición para sí, entonces uno podría representar que los dos productos serían el orto y el para. Listo. Para el otro entonces, pues el análisis es muy similar, vean que acá tenemos es un azufre, ¿sí? También tiene pares de electrones, entonces va a funcionar lo mismo, los invito a que traten de hacer este mecanismo, que es una reacción de Friedel-Crafts, es muy similar, realmente muy similar, solo que el átomo al que se va a atacar va a ser este, ¿sí? Piense que acá era cloro, cloro, ¿sí? Y uno de los cloros se atacó y el resto se liberó, acá va a ser cloro, carbono, ¿sí? Se va a atacar a lo que realmente van a atacar por acá va a ser a este carbono y pues esto como va a ser digamos, un parácido de Lewis, base de Lewis, entonces va a pasar eso, este ataca a este y se va a liberar, se va a liberar es esta parte de acá, ¿sí? Que le está relacionado con el otro. Entonces, ¿qué sucede en estas reacciones? Simplemente hay que analizar si realmente el grupo tiene pares de electrones o no tiene pares de electrones, y si tiene pares de electrones va a ser un orientador orto-para. Los grupos alquilo entonces, como les decía, son orientadores orto-para, pero principalmente porque estos grupos alquilos se consideran como donores, ¿sí?, de densidad electrónica, porque recuerden que, digamos, cuando uno trabaja con carbocationes, los grupos alquilos estabilizan los carbocationes, por eso uno decía que un terciario es más estable que un secundario y más que un primario, porque ellos donan densidad electrónica, entonces estabilizan, digamos, las cargas positivas. El mecanismo es el mismo, entonces la misma cosa, el movimiento, solo que cuando llega a esta estructura no se estabiliza por pares de electrones, sino simplemente por la capacidad donante de electrones que tienen los grupos alquilo. Cuando yo tengo, digamos, el grupo alquilo en la posición meta, cuando tengo el electrófilo en la posición meta y tengo un grupo alquilo, pues simplemente va a ser lo mismo que como vimos por ahí con el fenol. Entonces, en ningún momento ninguna estructura me baja la carga positiva sobre este carbono. Entonces no se va a poder manifestar digamos, el efecto donor de densidad electrónica del grupo alquilo. Entonces no se va a favorecer que el grupo entre en posición meta. Por eso el grupo alquilo es un orientador ortopar, ¿sí? Aquí esa es la otra manera, digamos, ya es con el intermediario para, entonces entro el sustituyente pero en posición para. Por resonancia, aquí me queda una carga positiva, ¿sí? Entonces vean que en esta estructura de acá sí se puede estabilizar esta carga positiva por el efecto donor que tiene el grupo alquilo. ¿Qué pasa con los grupos directores meta? Los grupos directores meta, perdón que estaba refrescándome un poquito. El grupo director meta se define de esta manera, y es que cuando yo tengo un grupo de esta naturaleza, vean que el nitrógeno tiene una carga positiva. Si el nitrógeno, que es el que está unido directamente al carbono del benceno, tiene una carga positiva, pues esa carga positiva va a tender a estabilizar cargas negativas. Si llega a haber una carga positiva por aquí, pues simplemente no va a haber compatibilidad, ¿cierto? Recordemos lo de las cargas complementarias, ¿cierto? La carga positiva estabiliza la carga negativa, pero una carga negativa se estabiliza si al lado tiene otra negativa. Igual que si una carga positiva tiene al lado otra carga positiva. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entra un sustituyente en la posición, digamos, orto,
¿sí? Se genera este carbocatión, hacemos la resonancia. ¿Y qué sucede? Aquí tenemos una carga positiva, pero esta carga positiva está al lado de esta otra carga positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí no hay ningún tipo de estabilidad. No se está estabilizando, digamos, este intermediario. ¿Qué sucede? Estos grupos que tienen carga positiva, los que tienen dobles enlaces como el carbonilo, ya sabemos que por resonancia el carbono de un carbonilo también me va a quedar positivo. Entonces lo que se hace es que este grupo debería compensar esta carga positiva, ¿cierto? Pero pues esto también es positivo, entonces no hay ningún tipo de estabilización. Esa es la explicación de por qué estos grupos son directores meta. ¿Listo? La clave es este intermediario de aquí. Cuando llega, digamos acá porque lo pusimos en posición orto y no funciona, ¿cierto? En posición para el análisis es el mismo, pero cuando sí llega directamente a posición meta, en ningún caso esta carga positiva me va a quedar al lado de otra carga positiva. Entonces, no es que esté completamente estable la estructura, solo la estabilidad la da la resonancia. Sin embargo, no se va a desestabilizar por digamos, la proximidad de dos cargas positivas. El análisis del para es lo mismo, ¿sí? Aquí en esta estructura pues tenemos las dos cargas positivas cercanas. Vamos entonces a definir lo que son activantes y desactivantes. Entonces, un grupo desactivante sí mejora, digamos, la reactividad del benceno. Es decir, tenemos el benceno como la molécula de referencia. Si yo tengo un sustituyente y esta nueva molécula es más reactiva, pues lo llamamos un grupo activante. Si es menos reactiva, pues es un grupo desactivante. Y va a haber una regla que correlaciona activante-desactivante con ortopara y con meta. Entonces veamos que acá tenemos el benceno, tenemos yodo, cloro, tenemos este grupo que sería de un éster, el grupo nitro, esta sal, sí que lo habíamos visto por ahí en la tabla. Entonces, el yodo, los halógenos no son tan desactivantes, pero ojo, los halógenos son desactivantes principalmente por el efecto inductivo. Recuerden que los halógenos están a la derecha de la tabla periódica y pues tienden a ser átomos con bastante electronegatividad. Entonces, por electronegatividad, por efecto inductivo, tienden a ser desactivantes. Sin embargo, no son orientadores meta, a pesar de ser desactivantes, porque la regla dice que el desactivante es orientador meta, sino que son ortopara porque recordemos que estos átomos tienen pares de electrones. Entonces, prima más como lo de los electrones que el efecto inductivo. Acá este grupo del éster, vean que es mucho menos reactivo que el benceno, el yodo menos, el cloro mucho menos. El yodo digamos que no cambia tanto porque el yodo no es tan electronegativo, pero vean que el cloro sí hace que cambie bastante la reactividad. El grupo nitro 6 por 10 a la menos 8, ¿sí? O sea, serían 100 millones, bueno, un poco más de 100 millones de veces menos reactivo que el benceno cuando tenemos el grupo nitro, y con este ni decir. Entonces, cuando tengamos nitro, cuando tengamos una sal, ¿sí? Va a ser muy desactivante ese grupo y va a ser un orientador meta. La activación entonces, ¿cómo la interpretamos? Entonces tenemos esta molécula de acá con el electrófilo que es el ion nitronio, que ha sido como el modelo hoy. Entonces cuando llega a la posición orto, entonces en el sustituido, cuando tenemos un grupo activante, pues va a estar muy favorecido, ¿sí? Este intermediario, como ya vimos, y como está más favorecido, pues la barrera energética va a ser menor. Cinéticamente entonces va a ser como más fácil que reaccione un grupo activante, pues este es el benceno, que es la molécula de referencia, y en el otro, pues digamos que es más difícil, ya vimos que es el grupo nitro, desestabiliza, ¿sí? Cuando llega en posición orto, cuando llega en posición para, y realmente el grupo nitro no estabiliza la carga positiva que se genera por ahí, ¿sí? Entonces va a tener una energía, digamos, mucho más alta y pues la consecuencia cinética, entonces va a ser muy difícil hacer la reacción con un desactivante. Entonces desactivante, el venciendo la molécula de referencia, y el activante. Entonces, estos son cosas cinéticas, si está favorecido cinéticamente. Entonces, los grupos activantes son generalmente directores ortopara y los desactivantes son directores o son orientadores meta. Los sustituyentes, los halógenos, son desactivantes, ¿sí? Pero dirigen ortopara, ya les decía, por los pares
de electrones. Entonces por acá tenemos una lista de varios grupos. Cuando, claro, digamos, el grupo OH es un activante, ¿sí? Pero si yo lograra desprotonar el fenol, ¿sí? El OH del fenol, tendría el ion fenóxido. Entonces el oxígeno tendría un par de electrones más y tiene una carga negativa. Eso hace que sea aún más activante. Entonces el fenol reacciona bien, pero el fenol desprotonado, que sería el fenóxido, es aún más fuerte. Las aminas, ¿sí? También son muy fuertes. Sin embargo, a veces las aminas tienen problemas de reactividad porque son básicas. Entonces, a veces con algunos catalizadores, con algunas condiciones, no son compatibles. Pero son muy buenos activantes. Los alcoholes los fenoles, ¿cierto? Porque estamos hablando del benceno. Los éteres también son bastante activantes. Las amidas, pero unidas por el nitrógeno, porque acá el nitrógeno tendría el par de electrones. Los ésteres, pero unidos por el oxígeno, no por el carbonilo. Los grupos alquilo son activantes, pero suaves. No activan, pero no mucho. Los ésteres y las amidas son moderados, ¿sí? Porque de cierta manera, si nosotros lo pensamos, pues el nitrógeno, digamos, acá tiene un par de electrones. Entonces acá va a ser una especie de resonancia, ¿sí? Entonces podríamos decir, igual que el éster, ¿sí? Aquí hay una especie de resonancia. Entonces lo que va a hacer es comprometer de cierta manera un par electrónico de este átomo. Entonces, como está comprometido el par electrónico, no es tan activante. El benceno, pues la de referencia, los halógenos entonces son desactivantes, pero poco desactivantes, realmente no desactivan tanto el anillo. Los ésteres, pero unidos por el carbonilo, los aldehídos, las cetonas, ¿cierto? Grupo ciano desactiva bastante. El grupo, el del ácido sulfónico, es muy desactivante. Este grupo de acá es vital para las reacciones porque el grupo se puede después remover, después lo veremos más adelante. El grupo nitro también muy desactivante y las sales de amonio, ¿sí? De anilinio, porque cuando tenemos el NH2 sobre el benceno se llama la anilina, entonces podríamos llamar como sales de anilinio, entonces también es tremendamente desactivante. Eso entonces se puede ver así como por su densidad electrónica, entonces ven que el benceno está todo muy bien distribuido, su aromaticidad, todo es muy bonito, pero acá cuando tenemos un grupo activante, vean que sobre este grupo, lo rojo pues es digamos la concentración de la densidad electrónica, ¿sí? Entonces está muy concentrado, el anillo está digamos muy rojo, ¿sí? Quiere decir que la densidad electrónica es alta, entonces tiene un alto poder nucleofílico, mientras que cuando tenemos el grupo nitro, vean que aquí solo es un sector donde tiene digamos, la densidad electrónica y no es en el anillo, es como en el grupo donde están los oxígenos, porque los oxígenos va a haber una resonancia, ¿sí? Entonces, digamos, del grupo nitro, pues va a tener por aquí una resonancia donde va a deslocalizar por acá los electrones. Entonces, los electrones van a estar deslocalizados en este grupo, pero en el anillo realmente no hay. Ejemplos, entonces, para ir concluyendo un poquito esta parte. Los ejemplos, ¿qué sucede? Cuando yo tengo el benceno y hago la nitración, la reacción, listo, va muy bien. Es un poco compleja, ¿sí? Pero la reacción funciona muy bien. Pero si yo tengo ya el nitrobenceno y quiero hacer una segunda reacción, la reacción es muy compleja porque el anillo está realmente desactivado, entonces necesita, digamos, más tiempo para reaccionar, condiciones más especiales para reaccionar. Si vieron un ejemplo que teníamos por ahí, en una reacción pues se demoraba 24 horas, entonces necesita condiciones como más fuertes. Los rendimientos a veces no son muy buenos. Entonces esa es la comparación que uno hace. Benceno normal contra el grupo desactivante. El otro caso pues sería entonces como casos como estos de acá. Tenemos el benceno, hacemos el ácido benceno sulfónico. ¿Se recuerden que esto es lo que representa un ácido sulfónico, que son los ácidos más fuertes, digamos, de naturaleza orgánica, de los ácidos más fuertes? Pero resulta que este grupo, yo les había dicho que es un grupo tremendamente desactivante, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer a partir del benceno poner dos grupos de acá, entonces necesitaría, digamos,
poner condiciones más especiales. Acá necesito ácido sulfúrico concentrado y funciona. Aquí necesito ácido sulfúrico concentrado, pero tendría que ponerle, digamos, sobresaturarlo con gas de trióxido de azufre para que ese exceso me pueda favorecer la entrada del segundo grupo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un grupo desactivante, las reacciones tienden a ser muy lentas. Por el otro lado son los grupos activantes. Entonces, este es un ejemplo, digamos, muy claro. Un ejemplo de la reacción, ¿sí?, de nitración con un grupo activante. Les decía que el grupo alquilo no es tan activante, sin embargo, funciona bien, activa y es un orientador ortopar. ¿Qué sucede? Si yo hago la nitración del tolueno y acá les pongo que el 2,4,6 trinitrotolueno, ¿sí?, que es el TNT. Entonces les pongo este ejemplo porque así normalmente es que se podría llevar a cabo. Entonces uno diría fácil, el tolueno, nitración, nitración, nitración. En algunos casos, algunos libros, algunas partes lo llaman nitración exhaustiva. Les pongo todos los posibles grupos en el anillo y listo, tengo el TNT. No es tan sencillo. El grupo alquilo está activando, no activa mucho, pero está activando. Cuando entra el grupo nitro, pues puede entrar en orto o puede entrar en par, ¿sí? Entonces pensemos que aquí entró en posición par. Se dio la mezcla, digamos, del otro que también es posición orto. Cuando se hace una segunda nitración, este activa, pero activa muy poquito, mientras que este grupo nitro desactiva bastante. Entonces la reactividad de este producto de acá pues va a ser menor que la del inicial, que era el tolueno. Entonces entra el segundo grupo nitro. ¿Por qué llegó a esta posición? Y vean que hay dos efectos orientadores. El grupo alquilo ya tiene la posición para, digamos, restringida. Ahora solo le queda la posición orto. Y resulta que el grupo nitro también orienta a la posición meta, a la 3, a esta de acá. Entonces los dos grupos están orientando hacia el mismo. ¿Qué pasa en este? Tenemos dos grupos muy desactivantes, ¿sí? Y vean que aquí entonces necesitan el ácido sulfúrico fumante, digamos, saturado con trióxido de azufre. Entonces la tercera nitración va a ser bastante compleja. La tercera nitración va a ser compleja porque tenemos dos grupos desactivantes. Y este es el tal trinitro tolueno. Ya por esta época del año, entonces fue cuando se hizo el homenaje, ¿sí? Se hace el homenaje a Alfred Nobel, sí, recuerden que se relaciona mucho con todo este cuento de los explosivos, porque fue el que, digamos, creó, ¿sí?, digamos, la formulación para hacer lo que nosotros conocemos como la dinamita, que era, digamos, de una molécula muy parecida, bueno, digamos, en cuanto a los grupos, que era la nitroglicerina, que es un líquido bastante explosivo, y él logró una forma, mezclando con algunas tierras diatomáceas y de ciertas maneras, que se estabilizara ese explosivo. Ese explosivo entonces pues se utilizaba de forma controlada. Sin embargo, ya saben todo lo que ocurrió con tantas guerras. Alfred Nobel se hizo tremendamente millonario y como para compensar un poco lo que su descubrimiento generó, que fue tanta muerte, entonces destinó su fortuna a lo que nosotros conocemos como el premio Nobel. 28 de noviembre, ténganlo en cuenta que es una fecha, digamos, de conmemoración para Alfred Nobel. Bueno, después de esta propaganda, entonces volvemos a la reacción de Friedel-Crafts, ¿sí? Friedel-Crafts la vamos a mencionar muchísimas veces. Y resulta que cuando yo tengo ese grupo que es desactivante, hacer una reacción de Friedel-Crafts no funciona, realmente no funciona. Estos grupos son muy desactivantes. El electrófilo que se genera no es tan bueno y la reacción no funciona. Entonces, ese es como un limitante de estos grupos desactivantes. Cuando tenemos un grupo así como este, o un grupo bien desactivante y quiero hacer una reacción de Friedel-Crafts, eso sí es bien, bien complejo. Por otro lado, cuando yo hago una alquilación de Friedel-Crafts, el efecto es totalmente contrario. Si yo hago solo una alquilación, les conté creo que en la anterior presentación, que a veces sea polialquilación. Porque sea la polialquilación, apenas entra un grupo alquilo sobre el benceno, pues esto va a estar más activado que el benceno, ¿cierto? Porque el grupo alquilo es un grupo activante. Entonces, la siguiente molécula es más probable que entre a ¿sí?, a esta posición, o sea que reaccione el que está, digamos, sustituido con este, porque este es más reactivo que el mismo benceno,
y así se pueden dar, digamos, las polialquilaciones. Entonces el problema es que el producto, ¿sí?, que se genera es más reactivo que el reactivo que teníamos, que era el benceno, y por eso se dan las polialquilaciones. Cuando yo tengo una acilación, ¿sí?, y quisiera poner entonces un grupo alquilo o poner alguna otra cosa, recuerden que este no dejaba que hubiera otra reacción. Entonces yo lo que puedo hacer, hay varias opciones, entonces podemos hacer una acilación de Friedel-Crafts y puedo deoxigenar o quitar ese carbonilo. Hay varias estrategias, o sea, la reacción de Clemensen, ahí está la estrategia de Wolff-Kishner, también a través de un ditiano, ¿sí?, un diacetal, puedo hacer esto de acá. Esta reacción es vital, ¿sí?, porque introduzco este grupo que es desactivante, no deja que entre otro grupo como complejo, entonces lo que yo hago es remover este oxígeno y se convierte en un grupo activante, ¿sí? Es como una forma de cambiar, digamos, la naturaleza activante-desactivante. Cuando yo tengo el grupo activante, muchas veces yo ni siquiera necesito un catalizador, las reacciones transcurren muy fácilmente, porque como este grupo ya está activando el anillo, entonces va a hacer que reaccione fácilmente. Si yo pongo un exceso de bromo, entonces igual que hicimos con el TNT, entonces entra un bromo en posición para o en orto, después quedará la otra en posición para y eso, y me quedará de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo tengo un grupo activante sobre el anillo de benceno, las condiciones van a tender a ser como más suaves, va a reaccionar mucho más fácil, ¿sí? También entonces tener, para que solo quede un grupo, a veces también es complejo porque está muy favorecido que no entre uno, sino a veces entren dos. Entonces hay que ser, digamos, muy cuidadosos con la estequiometría, no nos podemos pasar porque si ponemos muchos equivalentes de bromo, me podrían dar varios productos. Otro de los problemas es que si, digamos, yo quería el parabromofenol y no el ortobromofenol, pues cuando yo haga esta reacción necesariamente me va a dar bastante de este producto, ¿sí? Entonces me va a dar como mezcla de productos. Este de acá pues va a ser mucho más reactivo, ¿sí? Que es lo que yo les decía. El fenol es activante, pero cuando está desprotonado es más activante y la reacción se da como muchísimo más fácil, ¿sí? De los activantes más fuertes. Este grupo, digamos, la amina, tenemos acá una amina secundaria, la NN-dimetilanilina, y voy a hacer una nitración. Voy a hacer la nitración. Y entonces, ¿qué sucede? Pues simplemente puede quedar en posición orto, puede quedar en posición para, ¿sí? Sin embargo, hay un problema, como esto está en un medio ácido y lo que yo les decía, las aminas pues tienden a ser básicas, esta amina se puede protonar y si se protona me queda de esta manera y recordemos que las sales de anilinio entonces son tremendamente desactivantes, entonces puede que no funcione muy bien la reacción y se convierte en un director meta, porque recuerden que si es desactivante pues va a ser un director meta. Todas esas cosas hay que tener en cuenta. De nuevo, tras la reacción de Friedel-Crafts, la basicidad de las aminas hace que una reacción de Friedel-Crafts no se pueda dar, ¿sí? Entonces, antes de que reaccione el electrófilo, lo que sea, la amina pues es una base y pues el catalizador que es el cloruro de aluminio, recuerden no decir tricloruro de aluminio, solo cloruro de aluminio, pues es un ácido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la amina, ¿cierto? El par de electrones puede venir a atacar al cloruro de aluminio y se me forma este par ácido base de Lewis. Entonces se desactiva, el nitrógeno queda positivo y ya no se puede dar la reacción de Friedel-Crafts. Entonces esto es algo como muy importante para tener en cuenta. Digamos acá, determinar si cada una de las siguientes reacciones procede como se explica, ¿sí? Si puede funcionar o no funciona. Entonces digamos acá tenemos la dimetilanilina y vamos a hacer una reacción de Friedel-Crafts, una acilación de Friedel-Crafts. Lo que esperaríamos sería este producto, ¿cierto? En el papel todo funciona y pues listo, podríamos llegar a este producto. Pero ¿qué pasa? Recuerden que si este tiene pares de electrones, pues entonces no va a funcionar la reacción porque este lo que va a hacer es unirse directamente con el aluminio, ¿cierto? Entonces esta de acá no podría funcionar. Esta de aquí, tenemos un grupo alquilo, acá tenemos el cumeno, ¿sí? O el isopropilbenceno, que es el reactivo de partida para hacer el fenol a escala industrial. Aquí entonces tenemos el cumeno y vamos a hacer una acilación de Friedel-Crafts. El
cumeno. Este grupo es un grupo alquilo, es un grupo activante, no es una base, no va a dañar el catalizador. Entonces esta reacción sí puede funcionar, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar analizando todo el tiempo. ¿Qué sucede? Entonces, si yo tengo dos sustituyentes, no solo un sustituyente, sino tengo dos, ¿qué sucede? ¿Se complican más las cosas? ¿Ahora es muy difícil de hacer o qué pasa con la reactividad? Bueno, entonces lo que va a suceder es que van a competir los efectos activantes, ¿sí? Y desactivantes. El principio es muy sencillo. Si yo tengo dos grupos sobre el benceno, pues el que va a mandar, digamos el que va a determinar el producto, ¿sí? O la regioquímica de la reacción, pues va a ser el grupo que sea más activante. Aquí pues es el ejemplo más sencillo, tengo un grupo que es activante y el otro que es desactivante, ¿sí? Pues entonces los dos en este caso pues dirigen al mismo sitio, ¿cierto? Porque este dirige o pues orienta en la posición meta y este orienta en la posición orto. Ese es el caso más sencillo que no necesita gran análisis. Entonces si coinciden pues listo, llega como a esa posición. Pero el otro caso es cuando no están de acuerdo, cuando uno orienta para una posición y el otro orienta para otra posición diferente. Digamos, acá entonces tenemos el metilo que orienta orto y para, pero el nitro orienta en posición meta, ¿sí? Entonces tenemos cuatro opciones, ¿cierto? Pero ¿dónde va a quedar el grupo? Es lo que les decía. Entre este grupo y este grupo, ¿cuál es el más activante? Pues este de acá. De hecho, este no es ni siquiera activante. Este es el más activante. Entonces, este grupo es el que va a determinar la regioquímica de la reacción. Entonces, el grupo nitro que entre no me va a quedar en esta posición. Por más que este oriente en esta posición, no me va a quedar en esta posición. Tengo las opciones de acá. Y aquí también juega algo que es el impedimento estérico, ¿sí? Si a veces yo tengo grupos muy grandes y me orienta en posición orto, por impedimento es difícil que llegue en posición orto, ¿sí? Entonces también hay que pensar un poquito en eso. Entonces, si aquí me van a dar las opciones, entonces tengo principalmente que me llegue en esta posición para al metilo, ¿sí? Y en esta posición orto al metilo. Y vean que acá se está generando esta mezcla de productos. Este de acá, ¿sí? Donde quedó la posición para el metilo, y este de acá que fue la posición orto al metilo. No están representando la otra posición orto acá, ¿sí? Por lo que yo les decía también del impedimento estérico. Entonces es más fácil que quede un grupo por acá donde no hay impedimento a que quede por acá que digamos hay impedimento por estos grupos de aquí. Esto es lo que tenemos que analizar simplemente. ¿Listo? Aunque pues bueno, listo, de cierta manera no es tan sencillo, ¿sí? Porque vean que una vez esté el grupo nitro por acá, cuando llegue el otro grupo nitro, ¿sí? Pues me va a quedar una estructura como esta. Y recuerden que esta estructura desestabiliza. Entonces, el grupo nitro es un interferente tremendo en la reactividad de los compuestos aromáticos porque desactiva mucho, complica mucho las cosas por cuestiones de estabilidad. Sin embargo, pues una cosa que puede compensar esta estructura inestable, pues es esta de acá, que recuerden que es estabilizada por efecto inductivo, por la capacidad donora de electrones de los grupos alquilo. Listo. Entonces, aquí pues podemos ver cuál es, digamos, la estructura más estable, cuál es la menos estable. Entonces, la menos estable, digamos, de estas tres, pues claramente es esta de acá, ¿cierto? Donde el grupo nitro está al lado de la carga positiva. Y la más estable, pues sería esta de acá, donde se está estabilizando por el efecto inductivo del grupo metilo, ¿sí? Cuando hay, digamos, una reactividad muy similar, ¿sí? Entonces ahí sí las cosas se complican un poco, porque este orienta en ortopara, este orienta también en ortopara, las posiciones para ya están, digamos que copadas, pero las posiciones orto a ambos están disponibles, ¿sí? Entonces vean que de cierta manera se va a dar una mezcla muy similar de productos, da tal vez un poquito más de este por el impedimento. Recuerden que el grupo etilo es más grande y puede generar más impedimento a que llegue a esta posición para este producto. Entonces son las cosas como que uno tiene en cuenta. ¿Cómo cambia entonces la reactividad? Entonces vean que el benceno, el tolueno es 300 veces más reactivo que el benceno. Este que es el metacileno, 400.000. Vean que cuando tenemos el 1,2,3 trimetil benceno, ¿sí? O el 2,3 dimetil tolueno, es 800.000 veces más rápida la reacción. Aquí mucho más.
mucho más. Entonces vean que cuanto más grupos alquilo haya, ahí sí empieza como a agregarse, ¿sí? Como a adicionarse ese efecto activante. ¿Sí? Es una reacción ahí de cloración. ¿Cuál es, digamos, ordenar de la más lenta a la más rápida? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Digamos, las más lentas van a ser las que tengan grupos desactivantes, ¿cierto? Si yo tengo varios grupos desactivantes, la reacción va a ser muy lenta. Si tengo grupo desactivante y activante, pues ahí se va a compensar un poco. Si tengo solo grupos activantes, pues la reacción va a ser mucho más rápida. Entonces veamos por este lado. Aquí yo tengo en esta, hagamos en orden. Grupo desactivante. Ya va ganando como la peor, como la más lenta. Este es grupo activante, que es un grupo alquilo, y un éter, grupo activante. Esta va muy bien, ¿sí? Este de aquí es un grupo éter y este es un grupo éter. Los dos son activantes. Y vean que los dos son activantes y son activantes fuertes, porque el oxígeno tiene pares y este también. Mientras que acá este es el activante fuerte y este es un activante que llamábamos moderado. O sea, va ganando en el más rápido el C y después le sigue el B. Y este va por allá de último. El D tiene un grupo desactivante, ¿cierto? Y un grupo activante moderado, ¿sí? Entonces este va a ser menos reactivo que este, pero va a ser más reactivo que este, porque tiene un grupo desactivante, pero también tiene un activante. Y el último tiene un activante fuerte y un desactivante, ¿sí? Entonces va a quedar como en el intermedio de los que vimos ahorita. Entonces, ¿cómo será la reactividad? Entonces, el más lento será este, después irá este, entonces será A, D, E, después será el B y el último será el C, ¿cierto? Entonces el menos reactivo de todos va a ser este, ¿cierto? Después decíamos que le seguía este porque es desactivante y un activante pero moderado. Después le sigue este porque es un desactivante pero un activante fuerte. Después le sigue este porque es un activante moderado y un activante, digamos, fuerte. Y acá porque tiene dos activantes fuertes. Listo. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video por esta vez, porque no quiero tampoco que los videos me queden muy largos. Además, quiero dividir esta parte de sustituciones aromáticas en dos, porque quiero hablarles un poco de las sustituciones nucleofílicas aromáticas, que también es un tema importante y a veces uno suele no darlo en las clases. Entonces, hasta aquí dejo el video, les dejo aquí como el abrebocas un poco de lo que va a ser el siguiente video. De nuevo, agradecerles por suscribirse, por ver los videos, por difundir, por activar las notificaciones. La verdad, yo soy nuevo en el manejo de los medios de YouTube, pero los estudiantes siempre me han motivado un poco a que siga trabajando en esto de los videos. No he subido videos varias veces porque donde vivo pues a veces hay como bastante ruido, entonces quedan algunos ruidos de fondo y pues hasta ahora estoy como buscando la forma de tener como todas las herramientas para tener una muy buena calidad de sonido. Les agradezco mucho por haber visto el video y nos vemos hasta la próxima.